especial. No sé si sabes, pero el Día del Padre está muy cerca, así que hoy haremos 2 ideas increíbles que le van a encantar a tu papá. ¿Qué le gusta a los papás? Hola, pa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ahorita soportando aquí el calorón que hace. Oye, tengo que preguntarte algo raro. ¿Cuáles son 2 cosas que le gustan a los papás? Tacos y fútbol y convivir con los amigos ahí jugando dominó. Ajá, tengo una idea. Para esta primera idea necesitamos cartón corrugado amarillo, en el que vamos a dibujar un círculo más o menos grande, que después vamos a cortar. ¡Ay! Si tu cartón está igual que el mío, que se enrolla y no te deja trabajar, lo único que tienes que hacer es doblarlo en el sentido contrario y ya se va a portar mucho mejor. Le voy a dar los últimos detalles a este círculo y mira, esta es la forma que necesitamos para hacer nuestra envoltura. Necesitamos un regalo como una camisa y lo que vamos a hacer es desdoblarla y ahora hacerla como un rollito. La voy a sostener con ligas para que no se nos mueva. Y esto lo vamos a poner al centro de nuestra tortilla, porque ese círculo era eso, una tortilla para nuestro taco. Vamos a cuidar aquí que quede bien alineado a ambos lados y vamos a poner un pedacito de cartón justo en esta zona. El pedacito de cartón tiene que ser como este y también asegúrate de dejarle este espacio de la orilla hacia el centro. Vamos a marcar sobre esta línea, puedes hacerlo con un punzón o con una pluma sin tinta. Y dobla. Y justo de estas zonas que dejamos dobladas vamos a pegar en nuestro taco. Fíjate que va casi pegado a la camisa. Intenta que no quede tan ajustado. Y aquí, justo aquí, vamos a pegar. Fíjate que yo estoy utilizando silicón caliente porque se seca súper rápido. Nada más ten cuidado, no vayas a dejar pegado tu regalo ahí al cartón. También fíjate, se puede mover la camisa, así que la vamos a sacar porque vamos a decorar el resto utilizando papel de China y haciendo esta figura que van a ser nuestras lechugas. Las vamos a doblar de esta manera y les vamos a ir pegando. Haz esto con mucho cuidado porque el silicón está súper caliente y te puedes quemar muy fácil. Cuando lo tengamos así como una ondita que se ve súper bonita, vamos a hacer más de estas. Yo tengo 6. Y también vamos a necesitar círculos de cartón corrugado o de cartón normal que vamos a convertir en los jitomates. Para eso necesitamos hojas de colores y la plantilla para hacer esto la puedes descargar. Te dejo el enlace aquí. ¡Listo! Dale like si crees que estos tomatitos quedaron hermosos. Nuestro regalo lo vamos a forrar en papel de China café, así va a parecer que es la carne. Entonces, tómalo y enróllalo y listo. La carne de nuestro taco está rica y jugosa ahora. Vamos a meter esto a la tortilla con cuidado. Para eso necesitamos que no quedara tan ajustado. Ahí tenemos la base de un taco delicioso y lo vamos a decorar utilizando nuestras lechugas que puedes ir intercalando entre lechuga y jitomate para que no quede tan perfecto. Tiene que quedar un poco más natural. Así, mira que se vea súper bonito. Y listo, tenemos el taco decorado por ambos lados. Ahora lo que necesitamos son chinitos de papel de China para decorar. Vamos a poner un poco de silicón en el cartón y ahí vamos a aventar los chinitos verdes. Esto es para que no se muevan. Y listo, tenemos un taco perfecto y delicioso que en realidad es una envoltura para un regalo que le puede encantar a tu papá en este Día del Padre o incluso a tu novio si le gustan los tacos. Dale a me gusta si eres súper fan de los tacos. Es más, comenta cuál es tu taco favorito. Tienen que reconocer que este es como el taco más bonito del mundo. Es súper bonito, vean las lechuguillas y los jitomatitos y todo. Está súper bonito. Ya sé que no es como un taco regular mexicano, pero se ve súper cute. Lo amo. Es que saben que yo sé que van a decir que por qué no hicimos un taco mexicano, pero es que tienen que verlo desde el lado del diseño. Así se ve súper bonito con las lechugas, y no se ve solo como una tortilla con salsa arriba, se ve muy extraño. También pudieron hacer eso, es más, los reto a que hagan su taco. Le podemos poner carita aquí, se verá súper kawaii.
Pero bueno, nos pasamos a la segunda idea. Necesitamos estas plantillas que también te voy a dejar el enlace para descargar en la parte de arriba. Usaremos las plantillas para hacer las figuras utilizando cartulina blanca para los hexágonos y negra para los pentágonos. Necesitamos hacer esta cantidad para cada color. Después, como ya es costumbre, utilizando papeles vamos a marcar en cada una de las líneas y vamos a doblar porque esas pestañitas necesitamos que queden ahí listas para ser pegadas. Ahora empezaremos a pegar. Necesitamos en cada pentágono poner 6 hexágonos blancos y hacer una figura como esta. Después iremos agregando más figuras. El orden es un poco difícil de explicar, pero la guía es que siempre hay una figura negra alrededor de 5 figuras blancas. Haremos esto hasta que el balón nos quede casi completo. Así, mira, ya por todos lados parece un balón. Entonces lo que haremos es poner un poco de relleno para regalo, que son tiritas amarillas, y el regalo que queremos que traiga dentro. Yo voy a poner un reloj. Para que esto sea más fácil de cerrar, lo que vamos a hacer es ir agregando las piezas una por una, con mucha paciencia, hasta que lleguemos a la última. Este balón de fútbol le va a encantar a tu papá si es un aficionado futbolero. Esa fue mi mejor interpretación de un comentarista de fútbol. Ahora dime cuál de estas dos ideas fue tu favorita. Hola, pa. Me colgó, qué grosero. Qué madre. Bueno, ya, seriedad.